queremos invitar, vamos a empezar aquí una actividad que se llama Llevamos Ayotzinapa y cada desaparecido como una herida abierta, el territorio de la memoria y la justicia. En el marco de la Jornada por la Memoria y la Justicia, 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, les invitamos a que se acerquen. Vamos a tener una reflexión colectiva sobre una presentación de una manta que estuvimos profesoras, profesores, estudiantes, bordando a partir de la conmemoración de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con los rostros de los estudiantes y también de nuestros desaparecidos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y vamos a exhibir la manta acá, pero también se va a hacer una reflexión sobre qué significa bordar la memoria y hacer trabajo colectivo para no olvidar. Tenemos acá a Sósimo Camacho, periodista, que les quieren irse acercando. Erandi Mejía, historiadora especialista en memoria. Paulina Domínguez, editora y bordadora de memoria. Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de nuestros compañeros 43 desaparecidos. Cora Jiménez, profesora del Colegio de Filosofía. de Pedagogía, María del Carmen Saldaña, también del Colegio de Pedagogía. Y bueno, se va a hacer una lectura en voz alta de textos escritos para estudiantes y maestros bordadores. Y bueno, entonces pues a quienes están acá les invitamos a acercarse, o si se quedan por donde están, a escuchar. Creo que tener ejercicios de escucha colectiva sobre las cosas que hacen sus compañeros que están en esta facultad es también importante. Entonces, bueno, pues si quisieran escuchar estaría bien, si se quieren acercar también estaría bien. Y bueno, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con Cora, y muchísimas gracias también por estar acá. Muchas gracias, don Clemente, por estar acá y por recordarnos también que esta lucha no se acaba, y pues aquí tiene todo nuestro corazón y nuestra solidaridad. Bueno, ok, Cora. Muchas gracias, Andrea, y bueno, vamos a dar inicio. Buenos días. Primero que nada, queremos dar las gracias por la presencia de cada uno de ustedes aquí presentes, quienes acudieron al llamado de bordar y bordarnos desde el territorio de la memoria y búsqueda de justicia. Agradecemos la presencia de don Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, quien fuera desaparecido junto con sus compañeros la noche del 26 de septiembre de 2014. Ante usted admito que las palabras me faltan para hacerle saber que llevamos a Ayotzinapa, a su hijo y cada desaparecido como una herida abierta. Gracias Sósimo Camacho, Erani Mejía, Paulina Domínguez, profesora María del Carmen Saldaña, estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras por hacerse hoy presentes. Haré primero un pase de lista. Voy a decir los nombres y decimos presentes. Abel García Hernández. Presente. Abelardo Vázquez Penitén. Presente. Adán Abraham de la Cruz. Presente. Alexander Mora de Nancy. Presente. Antonio Santana Maestro. Presente. Benjamín Asensio Bautista. Presente. Bernardo Flores Alcaraz. Presente. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Presente. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Presente. César Manuel González Hernández. Presente. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Presente. Cristian Tomás Colón Garnica. Presente. Gilberto Ortiz Ramos. Presente. Dorian González Parral. Presente. Emiliano Gaspar de la Cruz. Presente. Everardo Rodríguez Bello. Presente. Felipe Arnulfo Rosas. Presente. Giovanni Galíndez Guerrero. Presente. Israel Caballero Sánchez. Presente. Israel Jacinto Lugardo. Presente. Jesús Giovanni Rodríguez Latempa. Presente. Yosivani Guerrero de la Cruz. Presente.
Jonás Trujillo González. Presente. Jorge Álvarez Nava. Presente. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Presente. Jorge Antonio Tizapa Leguireño. Presente. Jorge Luis González Parral. Presente. José Ángel de Campos Cantor. Presente. José Ángel Navarrete González. Presente. José Eduardo Bartolo Tlatempa. Presente. José Luis Luna Torres. Presente. Julio César López Patorce. Presente. Leonel Castro Abarca. Presente. Luis Ángel Abarca Carrillo. Presente. Luis Ángel Francisco Arzola. Presente. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Presente. Marcial Pablo Baranda. Presente. Marco Antonio Gómez Molina. Presente. Martín Getsemaní Sánchez García. Presente. Mauricio Ortega Valerio. Presente. Miguel Ángel Hernández Martínez. Presente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Presente. Saúl Bruno García. Presente. Voy a leer ahora el nombre de los estudiantes caídos y le hicimos justicia. Julio César Mondragón Fontes. Presente. Daniel Solís Gallardo. Justicia. Julio César Ramírez Ramos. Justicia. Ahora me corresponde, antes de pasar la palabra, contarles un poco de cómo llegamos aquí. El mes de agosto, después de casi 2 años desde que inició la pandemia por COVID-19, tuvimos finalmente la posibilidad de volver a pisar los pasillos y aulas de la universidad. Sin embargo, no lo hicimos enteras. Hubieron integrantes de la comunidad que perdieron la vida en contexto de pandemia. Volver significó encontrarnos con sus ausencias, pero no solo. Volver significó constatar también la ausencia de las decenas de miles de vidas que nos han sido arrebatadas, desaparecidas. Fue así que septiembre nos alcanzó en su no tiempo, el de los 8 largos años de una herida que no cierra desde la noche del 26. El no tiempo que las familias de los estudiantes desaparecidos no han parado de caminar y exigir verdad, justicia. Hace 8 años, buena parte de la comunidad estudiantil de nuestra facultad se encontraba en la secundaria, quizá en el bachillerato, y para un grupo de profesores y profesoras de nuestra facultad nos alarmó el olvido de Ayotzinapa. A estudiantes de primero, tercero, quinto y séptimo semestre de pedagogía, estudios latinoamericanos, filosofía, desarrollo y gestión intercultural, geografía, letras, bibliotecología, les preguntamos, ¿qué saben sobre la desaparición de los estudiantes? ¿Y sobre Ayotzinapa? ¿Qué saben de las normales rurales? Para la gran mayoría la respuesta fue solo lo que habían escuchado en las noticias, la verdad histórica difundida masivamente y con toda la fuerza del Estado en la televisión. ¿Qué ha pasado?, nos preguntamos como docentes. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no? Llevamos a Ayotzinapa y cada desaparecido como una herida abierta, sin embargo estamos en deuda. ¿Cómo interrumpir la narrativa de la impunidad, del terror, de la verdad histórica? Las propias familias de los estudiantes de Ayotzinapa llegaron aquí una tarde. La comunidad estudiantil acudió a su atenta escucha en el ágora. En el caso de algunas maestras, y en el marco de una jornada de memoria colectiva, decidimos bordar. Paulina Domínguez, bordadora de memoria y acompañante, fue nuestra maestra en ello. Se trató de una convocatoria sencilla. Cada quien debía buscar a su vez a quien la acompañara para poder bordar los rostros de todos los estudiantes. Así, reunidos en este mismo jardín, terminó la palabra. El estudiante que ahora bordo tenía mi edad cuando lo desaparecieron. Le gusta bailar, a él el fútbol, es hijo de campesino, su compañera de vida estaba embarazada. Pude haber sido yo, pudo haber sido mi compañera. ¿Por qué los desaparecieron? ¿Dónde están? Fue el ejército. ¿Dónde están nuestros compañeros Israel y Mariela? ¿Y si un día no regresa a la escuela, a mi casa? ¿De dónde tanta fuerza de las familias que siguen buscando, exigiendo justicia? ¿Por qué si estudio pedagogía no conocí el proyecto político-pedagógico de las normales rurales? ¿Qué podemos hacer desde la universidad? ¿Qué necesitamos aprender y desaprender para acompañar, para ejercer la memoria como derecho? ¿Qué lugar tiene el derecho de la memoria en el currículum, no como deber? ¿Y qué lugar tienen las memorias de las prácticas de resistencia, sobrevivencia, de sostenimiento de la vida? Al bordar, nos bordamos en el hilo de la palabra. Despertar es recordarse, decía el maestro poeta bibliotecario peruano Alfredo Ramírez, que partió hace unos días. Despertemos, recordemos,
Xochitl, Morán y Paulina de Violencia en la del Carmen. Les hemos invitado a seguir volando hasta encontrarles. Paso ahora el micrófono a ustedes. Paso el micrófono a Cécile, más o menos unos 15 minutos. Pues muy buenos días, agradezco mucho esta invitación. Podríamos decir que a pesar de lo triste que también recordamos, la indignación que nos provoca este hecho, también es un gusto estar entre ustedes. Me siento realmente halagado por haberme considerado para estar entre ustedes. Gracias, Cora, gracias, Clemente, gracias, maestra, gracias. Pues me gustaría empezar esta reflexión sobre cómo conocí a las normales rurales. En realidad fue en 1999, en esta misma universidad, cuando la solidaridad de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se hizo presente en la huelga que muchísimos estudiantes sosteníamos en esta universidad, precisamente en favor de la gratuidad en contra de las huelgas. Y eso me sorprendió de entrada ver a unos compañeros que llegaban con tal nivel de disciplina, con tal nivel de conciencia, que prácticamente no lo encontrábamos ni siquiera nosotros que estábamos en este movimiento estudiantil. Incluso de manera torpe empezábamos a veces cuando se necesitaba levantar algunas barricadas, etcétera, y veíamos que los normalistas rurales, en ese momento no sabía que eran normalistas rurales, eran los integrantes de la TEXA, llegaban, que nos apoyaban silenciosos, disciplinados, sin ningún tipo de protagonismo, a apoyar, a sostener el movimiento estudiantil también en la propia facultad, en las facultades en la universidad. Fue el primer acercamiento que tuve con estos estudiantes, platicando ya un poco más con ellos, pues me daba cuenta que decían que venían de normales, rurales, y se notaba precisamente generalmente su origen campesino, su origen, sí, humilde, como siempre. Ya como yo me daría cuenta después cuando hice ya trabajos desde el punto de vista profesional, me refiero ya como periodista, como reportero. Pero ese fue el primer acercamiento con ellos y de ahí nació el interés de empezar a ver qué era lo que ocurría con las normales rurales. Porque además las normales rurales durante mucho tiempo parecía que no existían. No existían para los medios de comunicación, más cuando había problemas. Nunca existieron siquiera, tampoco para el sector empresarial, ni siquiera existían para la Secretaría de Educación Pública, me refiero como una manera de promover sus convocatorias, sus programas, sus planes de estudio. Prácticamente estaban como escondidas las escuelas normales rurales. Y precisamente lo que me fui dando cuenta es que si estas escuelas normales rurales existían, no era gracias a que fueran parte o reconocidas por las instituciones del Estado mexicano. Las escuelas normales rurales subsistían y subsisten a contracorriente, a pesar de las instituciones del Estado mexicano. Las escuelas normales rurales tienen como principal, o podemos decir como primer requisito, pues no la cuestión académica. La cuestión académica, por supuesto, que es algo que se impone a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de los Estados, pero el primer requisito para estudiar en una escuela normal rural es ser pobre. Se trata de ahí. Desde ahí tenemos o chocamos muchos con el modelo educativo que nos han impuesto y que ha sido el vigente durante mucho tiempo. Ha habido variantes, pero en realidad es un modelo educativo que choca en realidad con la realidad de las escuelas normales rurales. Porque además, en pleno neoliberalismo, pues vaya lo que significaba que hubiera un modelo estudiantil en el que no solamente, un modelo educativo en el que no solamente se dijera que es gratuito, porque gratuito puede ser la universidad o muchas otras instituciones, sino que además los estudiantes que ahí ingresan, no basta con que no paguen cuotas, sino que se les tiene que proveer de los recursos necesarios para que tengan un desempeño académico adecuado, es decir, una beca económica, garantizada también la beca de alimentación, el techo. Por eso las escuelas normales rurales, de acuerdo con varias pláticas que he tenido por varios distintos comités centrales de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que han pasado en este tiempo, pues ellos lo que me comentaban es, precisamente por eso es porque nosotros buscamos que ingresen las personas que tienen escasos recursos, primordialmente campesinos, pero con la transformación también del propio país, nuevas realidades, bueno, pues ya no podemos asegurar que en todas las escuelas normales rurales el origen sea netamente campesino, pero sí que sean hijos de trabajadores, en este caso entonces obreros.
Aquí la idea es que quienes tienen para pagar la educación o para sostener, las familias que tienen para sostener la educación, aunque sea pública, pues que lo hagan en los espacios que ya están abiertos, pero estas escuelas normales y rurales son exclusivas para quienes no tienen otra oportunidad, porque quienes estudian en unas escuelas normales rurales, de no ser en esas escuelas normales rurales, no hay la oportunidad, no hay la posibilidad de que estudien en otra institución, ni en esta, ni en la UNAM, porque en la UNAM que hay que, más allá vamos a suponer que no hubiera cuotas, que ahora hay muchas cuotas en muchas escuelas, cobrando diplomados, cobrando seminarios, cobrando tantas cosas, supongamos que no hay cuotas, sin embargo necesitan estos alumnos pues, de un techo donde alocarse, necesitan de recursos económicos para los útiles escolares, etc. Es decir, si no existieran estas escuelas normales rurales, pues estas familias no tendrían la oportunidad de que estos estudiantes pues concluyeran una carrera universitaria. Eso por un lado. El otro asunto es también este modelo educativo de las escuelas normales rurales en 5 ejes. 5 ejes que ahora se dice que ya se abrió una nueva escuela normal rural en el MESHE. Por supuesto que es una escuela de larga tradición, la del MESHE parte en su momento de las escuelas normales rurales, pero lo que se ha abierto hasta ahora no tiene esos 5 ejes. Por lo tanto, no podemos decir que es una escuela normal rural, porque una escuela normal rural no es el nombre, no es que pongan en la entrada de la escuela normal rural Luis Villarreal del MESHE, es que la escuela reivindique los 5 ejes de normalismo rural para que entonces se pueda considerar una escuela. Les hago esta plática, probablemente hay quienes tienen mayor información sobre estos 5 ejes. Con mi experiencia y de acuerdo con lo que me han comentado los propios estudiantes normalistas rurales, y me parece muy importante porque hay que entender qué es lo que estaban defendiendo o qué es lo que estaba defendiendo Ayotzinapa. Hay que recordar que esta desaparición forzada se da en un contexto de represión y se da en un contexto de movilizaciones que estaban realizando también los muchachos por mantener vigente el componedor, por mantener vigentes estos 5 ejes del normalismo rural. Esta desaparición, no hay que perderlo de vista, se da en ese sentido y se da después de una campaña de criminalización, una campaña de denostación en los medios de comunicación, en los círculos empresariales, en los círculos gubernamentales en contra de este modelo. ¿Qué es lo que les molestaba o les molesta todavía de este modelo? Pues son precisamente estos 5 ejes que proveen de una educación que ellos consideran integral. El primer eje es el académico, y el académico, como bien sabemos, pues es el que se impone en los planes de estudio oficiales que provienen de la Secretaría de Educación Pública del Estado y, en un caso, de la Secretaría de Educación Pública Federal. Está el eje deportivo, donde pues tienen sus clubes, dependiendo de la escuela normal rural, pueden ser de fútbol, de natación, de atletismo, etc. Está el otro eje que es el cultural, con danza, con payasística, con otro tipo de manifestaciones también culturales. Está también, me parece que está el eje, bueno, ya comenté el deportivo, el cultural, el académico, el de módulos de producción, que es importantísimo. El de módulos de producción también es parte de lo que distingue a estas escuelas normales rurales, que en su momento lograron ser autosustentables en el sentido de que tienen milpas, tienen módulos de producción bovino, caprino, también dependiendo de la región, que son los propios estudiantes quienes se organizan para hacerlos producir y son parte de su educación. Y finalmente el político que es prácticamente el que defiende todos los demás. El político, ellos tienen, aparte del plan de estudios formal, una formación en marxismo-leninismo, sobre todo que reivindica pues, la tradición de las escuelas normales rurales, el valor de las escuelas normales rurales, y sí, donde estudian materialismo dialéctico, pues que les da una explicación de la realidad en la que ellos se encuentran, de la que ellos provienen, de la que hay en las propias comunidades a las que ellos pertenecen. Entonces, precisamente este eje, que es el eje político, es el que les ha permitido durante mucho tiempo pues, mantener abiertas estas escuelas normales rurales, porque si no hay esa conciencia de defender este modelo educativo, pues prácticamente ellos hubieran desaparecido, porque como decíamos, tienen todo en cuenta. Siempre vemos a las escuelas normales rurales movilizadas casi de manera permanente. ¿Y por qué es? Pues porque movilizándose es como arrancan a las Secretarías de Educación Pública estatales las convocatorias de nuevo ingreso, porque si fuera por las propias autoridades, simple y sencillamente ya no hay convocatorias de nuevo ingreso. Se movilizan porque siempre hay intentos de cerrar el comedor o de cerrar los dormitorios,
Hay ahora una propuesta gubernamental a nivel federal en el que dice que van a seguir las becas, incluso se van a incrementar, pero para que paguen también afuera el hospedaje, para que coman fuera de la escuela, que sería pues atentar en realidad con el corazón de este propio modelo educativo, porque si hay algo que genera estos espacios de conciencia, de convivencia, de cuerpo, de acuerpamiento entre los estudiantes y las estudiantes, pues es precisamente el comedor, es precisamente el dormitorio, donde todos prácticamente se ven como hermanos más allá de las propias diferencias, incluso políticas que pudiera haber al interior de la organización. Y otra situación que uno podría pensar, ¿por qué han logrado sobrevivir tanto tiempo? Se van pasando la estafeta generación tras generación, pasándose los conocimientos del normalismo, del propio marxismo, del mismo, de generación en generación, porque no es parte de los planes de estudio formales. Y además otra situación, su organización tiene carácter semiclandestino. Este carácter semiclandestino, es decir, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, tuvo que pasar a la clandestinidad en 1968-1969. Y es importante traer esto a colación, porque generalmente pensamos que el movimiento estudiantil de 1968 pues fue solamente en la Ciudad de México, que el gobierno entonces de Díaz Ordaz se cerró solamente sobre los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico, de la Ibero y de otras universidades que participaron en ese entonces. El golpe mayor, y también que ha quedado prácticamente de lado, el golpe mayor se dio a las normales rurales. Fue cuando se cerraron más de la mitad de estas escuelas normales rurales y se cerraron a sangre y fuego. Ni siquiera hay un registro de cuántos estudiantes perdieron la vida en ese entonces porque hubo muertos. Las escuelas fueron ocupadas por el ejército, y en este centralismo que ha padecido el país, pues solamente se reivindica el 68 con una situación que haya ocurrido en la Ciudad de México, cuando una gran cuota y de manera muy desafortunada de sangre la pagaron los estados de la República con los estudiantes de las escuelas normales rurales. Entonces, desde entonces la FEXU pasó a la clandestinidad total. Hay comités estudiantiles, por ejemplo el del Quito Sonora, que se desapareció en su totalidad en su momento en la década de 1970. Hubo otros comités estudiantiles que también fueron desaparecidos, incluso hasta la década de 1980, integrantes de estos comités estudiantiles. Y precisamente ellos, por eso, estos estudiantes encontraron la manera de seguir viva la organización y con ella seguir viva las escuelas normales rurales, con una organización que a la fecha pues es de carácter, podemos decir que es clandestino. No clandestino porque sabemos que son estudiantes los que integran estas escuelas, sabemos que estudian ahí, pero por ejemplo una de las características es de que no señalan sus nombres verdaderos de una manera a bote pronto, precisamente para protegerse, y se entiende totalmente. Esto es parte de reportajes que yo he escrito junto con ellos, que me han ellos dado la oportunidad también de ingresar casi a todas las escuelas normales rurales, lo cual también he apreciado mucho, y pues creo que es la primera reflexión que podría yo ofrecer sobre estas escuelas que creo que se defienden solas, pero también están reclamando la ayuda de la sociedad en general, y sobre todo pues, reclamando justicia con respecto a este hecho tan doloroso de la desaparición de los 43, que creo que todas las actividades suman como la que está realizando el día de hoy, y esta tan importante que han realizado esta labor artística de abordaje que también pues aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ya viene mi papá corriendo con nuestra manta. Ahora la montamos. Le voy a pasar el micrófono. Muchas gracias. Pues yo primero quisiera empezar a lo mejor situándome en esta plática. Yo estudié en la facultad, creo que salí por ahí del 2011-12, nunca sé, los meses son un poco raros que no les cuentan. Pero bueno, la última vez que vine fue en el 2013, que me titulé de la licenciatura y no había regresado. No había regresado ni siquiera después de Ayotzinapa. Y creo que eso es muy significativo para mí. Había acompañado a los papás muchísimas veces, nunca me había sentado en una mesa con ellos, estaba muy nerviosa, pero bueno, también habla de los caminos que vamos recorriendo. Yo nunca me imaginé en ese momento en el que salí, nadie, ¿no? En ese contexto, a pesar de todas estas claves que nos ha dado Sósimo de la historia de las normales y también de la represión en México, que un día pues íbamos a tener que hacer esos pases de lista eternos, dolorosísimos,
tan significativos y tan movilizadores, ¿no? O sea, al final creo que siempre decir sus nombres, contarlos, nos habla de una historia, de una persona que hay detrás de un número. Creo que hemos aprendido un poco a la mala a aglutinarlos en los 43, pero actualmente tenemos más de 105,000 personas desaparecidas y para mí es inevitable pensar si hiciéramos un pase de lista de 105,000 personas, cuántas horas estaríamos diciendo presente, cuántos aguantaríamos lo que se mueve, quién nos escucharía, ¿no? Es difícil para nosotros que lo hacemos con todo el amor y todo el cariño y todo el respeto. Entonces, bueno, como que necesitaba este espacio de situarnos y de ponerle palabras a tantas emociones. Creo que Zósimo ha sido súper claro y muy acertado en esta historia de las normales en términos de su resistencia, su potencia, su capacidad de lucha, él decía, ¿no?, a contracorriente del proyecto educativo del Estado, y la desaparición de los 43 pues también va poniendo vasos comunicantes con otras experiencias de resistencia, de represión. Se me quedó aquí esto que él decía, ¿no?, el 68 y el centralismo de la represión, y lo más triste de ese centralismo es que ni siquiera para el caso de la ciudad podemos saber cuántas personas fueron detenidas forzadamente, cuántas sufrieron tortura, cuántas desaparecieron transitoriamente, dónde estuvieron, qué les hicieron. Digo, tenemos las grandes narraciones de los miembros del Consejo Nacional de Huelga, que ya conocemos, no las voy a repetir, están en un chorro de libros ahí en la biblioteca. Pero bueno, esa narración y esa memoria también sobre la represión se ha construido como una memoria hegemónica que nos invisibiliza otras experiencias, otras expresiones, otras violencias, otros dolores y otros caminos recorridos. Y eso creo que es muy importante tenerlo siempre presente en el contexto actual, con lo que hace al contexto actual, ¿no? Una cosa muy poderosa de la memoria es que nos invita a mirar hacia atrás, pero haciendo una pregunta hacia el futuro. O sea, la memoria siempre espero que no haya ningún historiador, pero luego lo debatimos, pero la memoria es un proyecto de futuro. Y en ese sentido creo que ha sido muy afortunado esto que han hecho en la universidad, en habitar el espacio del terreno, en poderse identificar también con las normales en términos de la personalidad estudiantil, de la lucha contra las injusticias, de qué significa la universidad en la sociedad, para la sociedad. Siempre, pues ahora sí que cuando hagan, es que los veo muy jovencitos, perdón, pero cuando se titulen, pues van a tener que decir, no voy a seguir mi profesión, y si no lo hago, pues que la sociedad me lo demande, ¿no? Y en ese sentido tenemos una responsabilidad enorme de devolverle cosas a la sociedad. Y creo que es muy desafortunado que hagamos ese juramento cuando nos titulamos, porque todo el tiempo le estamos devolviendo cosas a la sociedad. Y tener la experiencia de tejer un bordado con los rostros, con hacernos preguntas de quiénes eran estos chicos normalistas, cómo se parecen a nosotros, es un proceso muy humanizante, que no es una cosa menor en el contexto de violencia en el que nos encontramos, ¿no? En el contexto de militarización, en el contexto de búsqueda de personas desaparecidas por tantas familias a lo largo y ancho de este país. Yo siempre recuerdo mucho de esos primeros momentos de la búsqueda de los normalistas, que empezaron a salir las cosas y que se anunció, ¿no? México es una gran fosa clandestina, y de pronto creo que nos olvidamos, porque el olvido también es un mecanismo de defensa ante el horror, pero la memoria también nos enseña que podemos sublimar ese horror y convertirlo en otra cosa, ¿no? Y al final, pues cada cosa tiene personas, cada persona tiene una historia, cada historia se conecta con las familias,
Cada familia es una ente dentro de la sociedad que trabaja, que aporta. Entonces la memoria nos va permitiendo comunicar y colectivizar estas expresiones, estas formas de ver. Este proyecto de futuro nos pregunta hacia dónde queremos caminar, qué tipo de sociedad queremos construir. Por supuesto que la demanda de justicia es una demanda no solo muy válida, pero también muy difícil de lograr en un contexto de impunidad con el que vivimos, pero se vuelve muy necesario recordarnos que hacia allá caminamos, ¿no? Que eso queremos, que este país que tiene una ley general de desaparición forzada y cometida por particulares desde el 2007, que desde el 2018 ha creado comisiones de búsqueda tanto a nivel nacional como local, todavía nos deben muchas respuestas. Tenemos apenas 32 condenas por desaparición forzada en este país. Y bueno, la idea no es ponernos tristes, o desanimarnos, sino ver el potencial que hacemos cuando nos juntamos, cuando nos escuchamos, cuando nos reconocemos. Y yo creo que eso es algo que los papás de Ayotzinapa nos han enseñado desde el primer momento que salieron a buscar a sus hijos, que eran personas, que ellos también son personas. Que se dice fácil, pero se dice como una obviedad. Pero estamos siempre construyendo a contracorriente una narrativa que nos recuerde eso, que estamos en un tejido social, y creo que es muy afortunado que la universidad y la facultad haya creado un tejido también como una metáfora de reconstrucción. La memoria de la búsqueda puede centrarse solo en la búsqueda de justicia, o también nos puede abrir otras puertas, otras preguntas y otros caminos. Creo que es muy importante poder entretejer, perdón que así como que trate de hilar las ideas, pero es que tengo muchas ideas en este momento. Pero a lo que iba, es muy importante que la universidad haga este ejercicio no solo con la presencia de don Clemente y de los papás en el caso de Ayotzinapa, sino también de cómo les cruza a ustedes. Esta ciudad tiene 4.000 desaparecidos, muchos de ellos seguramente habitaron escuelas, habitaron incluso esta universidad. Me acuerdo mucho de Mariela, a la que seguimos buscando, ¿no? Que desapareció en Iztapalapa. Entonces, ese tejido fuerte, con esas preguntas hacia el futuro, con esas demandas compartidas contra la no normalización, desaparecer no es normal, no está bien, no es algo menor, nos da la posibilidad de hacer una red más fuerte, ¿no? Y creo que también de romper las narrativas donde en la universidad no pasa nada. Y al final, eso como decía, todo lo que pasaba en las normales rurales y también en la universidad. Esos vasos comunicantes son increíblemente potenciadores, y yo te haría terminar ya nada más diciendo que todo este trabajo que se ve chiquito, ¿no? Que se ve como, bueno, nos juntamos los del colegio de pedagogía y bordamos y hablamos constantemente y hacemos esta mesa, va contribuyendo a algo que un teórico que a mí me gusta mucho, francés, nunca pierde su corte academicista, ¿verdad? Pero hay un teórico francés que a mí me gusta mucho, que se llama Michael Pollan, que habla del olvido. Y habla del olvido en un sentido como algo positivo. Todos tenemos derecho a la memoria, también tenemos derecho al olvido. Si algo nos lastima, si algo es un trauma, podemos olvidarlo, pero también nos habla de algo súper importante, y es que la memoria sucede, haya políticas públicas de memoria o no, ojalá cada vez haya más políticas públicas de memoria, pero dice que a veces el testimonio y la memoria necesita de una condición importantísima, que es la condición de audibilidad. Un testimonio, una memoria no puede estar en el espacio público si no hay condiciones, y eso nos interpela a nosotros como sociedad, como acompañantes, como profesores, como estudiantes, para que el testimonio emerja, porque quiere decir que alguien está dispuesto a escuchar, que alguien está dispuesto a acompañar,
que alguien está dispuesto a tejer, que alguien está dispuesto a ocupar el espacio público, a habitar un territorio de memoria, a identificarse. Entonces, creo que esto que hacen, que parece chiquito, a lo mejor es fundamental para contribuir a esa creación de condiciones de autenticidad, de tantos dolores, de tantas violencias, pero también de tantas memorias tan poderosas que todos los días nos recuerdan que hay que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Randy. Y bueno, paso el micrófono a la Teresa. Antes que nada, pues muchas gracias, compañero, compañera, a todos aquí presentes, y que se han mantenido en todo este caminar, en todo este tiempo, que han estado desde sus espacios, desde sus trincheras, y que se han mantenido firmes. Pero yo como padre de familia, que vengo desde Guerrero, y tener una vida pues no sé, de carencia, de pobreza, ¿no? Creo que todos parecemos. De mi trabajo a la casa, y yo tenía mis porquerizas, tenía gallinas, tengo una camionetita vendiendo agua, o sea, una vida feliz. Y como padre, era eso, darle el estudio a mis hijos, que se dedicaran al estudio, porque yo no pude ser alguien, pues, de ser maestro, de tener una profesión. La única herencia, eso les vamos a dar a ustedes, el estudio. Y me dice mi hijo, yo quiero ser agrónomo, pero esa carrera le cuesta dinero, no se encuentra acá, ¿cómo la hacemos? Y pues se mete pues a la normal. Y fue los días transcurriendo y le fue gustando por la escuela. No, dice, a mí me gusta ya la escuela porque les van enseñando eso, lo que comentabas, abrir conciencias. Y me comentaba que yo ni por aquí me imaginaba. Me decía, yo cuando sea maestro, sigo estudiando, soy agrónomo, pero también todo lo que aprendí de la escuela, todo lo que me enseñaron, lo voy a enseñar en las comunidades. Y eso es lo que les doy a los gobiernos, de que un estudiante salga a las calles a exigir un derecho que les corresponde como estudiantes. ¿Sí? Allá, por ejemplo, en Guerrero, en las comunidades, les van despertando conciencias a la gente de los pueblos. No, pues usted tiene derecho a la pavimentación. Aquí no hay ni luz eléctrica, pero ¿cómo le hacemos? Pues bajen a la ciudad y exígnale al gobierno, al presidente municipal, que no hay recursos, porque eso van a hacer. Hay que hacer una manifestación, tomar el ayuntamiento, y así sucesivamente se van tomando cosas. Pero por ejemplo, a los normalistas, cuando sucede el 26 de 2014, a mí me avisan que había una agresión ahí en Iguala Guerrero. No, pues va a pasar, va a ser pasajero, va a ser rápido. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el 27 nos organizamos, los padres que estamos ahí, y nos fuimos a Iguala. O sea, yo desesperado, mi corazón se iba acelerando. ¿Por qué? Porque íbamos a primero volver a estar en Barandillas. Y fuimos, y recuerdo que un policía de ahí dice, aquí no nos van a encontrar, nos van a encontrar en el cerro de la Estrella, algo así, y se les va a pasar igual que a sus hijos. Y en ese momento, o sea, yo tenía miedo,
no sabía qué contestar. Fuimos a los cuarteles militares y nada. Fuimos a los pueblos aledaños, inclusive un señor ya de edad le decía, y yo le pregunté, no vio caminar aquí los estudiantes, y me daba la espalda, dice, no muchacho, dice, aquí no los van a encontrar, pregúntele a ellos, dice, ahora la gendarmería. Y yo, ¿cómo es posible que les voy a preguntar si ellos están para que nos protejan? Yo no creo, pero así fuimos recabando información, gendarmería, policía municipal, y al ejército. Y llegan los expertos independientes y empiezan a hacer investigaciones. Y sí, no cabe duda que fue el ejército. Llegamos aquí al gobierno federal con Enrique Peña Nieto. Recuerdo su frase muy clara, que topara con quien topara, iba a llegar a la verdad. Ahí donde lo tenemos, anda creo en Italia. Sí, y empezamos a ir en ciertas instituciones para que le dieran el seguimiento de búsqueda. Y nunca se logró. En lugar que lo recibieran, nos cerraban las puertas, no nos daban atención, y al caminar y seguir y dándole información en las escuelas, precisamente en la UNAM, donde ciertas generaciones eran activistas o sea, de lucha, pues, de guerra, se puede decir. No sé si aquí en la escuela no hubo sangre, no hubo desapariciones. Y yo les comento a ustedes como jóvenes que están aquí ahorita, están estudiando, no se puede decir que ya llegaron con la mesa puesta, ¿no? con la charola en la mano, porque también hay que luchar. ¿Para qué? Para que el que viene detrás de nosotros, ¿sí? Entonces, pues ahorita ya 8 años que se nos convirtieron en mucho cansancio, mucho sufrimiento, mucho desgaste, compañeros que han fallecido y padres de familia que tienen la diabetes. Precisamente la diabetes viene de esto, no por tanta alimentación, sino de tanta preocupación de estar pensando qué pasó realmente con nuestros jóvenes. Y en esta administración, mi hijo del pie derecho, o sea, tampoco quiero decir que los expertos no están haciendo su trabajo, sí lo están haciendo bien, pero yo salí del gobierno y a mí me pueden cortar el brazo, me pueden cortar el pie y la esperanza nunca me la van a quitar. O sea, igual como él, como los compañeros, pues siguen estando vivos, aunque esta administración o este gobierno nos demuestre lo contrario. O sea, ellos nos muestran un informe, donde ese informe es por medio de comunicación, por medio de chat, pero cortado, o sea, como oscuro. Y no tarda mucho que nos den un informe completo. Nos dieron un informe completo donde muy detalladamente, pues que participaron, efectivamente, pero no nos lo dicen ellos, sino los expertos, que participaron en los 3 niveles de gobierno, y no hay ni una detención que ellos hayan hecho, sino que ellos se entregaron voluntariamente. Tenemos a José Martínez Crespo en el cuartel militar número 1 y Tomás de Lucio por fabricar esa verdad histórica, y pues ahorita está hospitalizado. Y como este señor sujeto cobarde, ¿cómo le puede llevar uno Tomás de Lucio, que está en Israel, que no lo pueden extraditar, se les escapó de la mano? Hay muchos 83 horas de la prisión y no se han ejecutado absolutamente nada. Teníamos que se logró
obtener un fiscal por voluntad propia, pues se retiró, renunció, y ahorita nos ponen un fiscal. Pues queremos que pues siga las órdenes de aprehensión. Entonces ahorita con este caminar, que hemos aprendido mucho, que ustedes precisamente, la sociedad misma, me ha enseñado mucho. Yo no sabía nada de movimientos, nada de luchas, y yo estaba enajenado todo a la televisión, todo lo que pasaba en la televisión. No, pues hay manifestaciones en México, pero yo no sabía qué demandas estaban pidiendo. Entonces, caminar en toda la República y en todo el mundo que hemos caminado en Estados Unidos, siempre hay algo, ¿no? Siempre una familia, un padre, un trabajador, una madre que está buscando a su hijo, no sabe ni dónde está. Y en cambio nosotros sabemos quiénes se lo llevaron. El 41, el 27, que ellos participaron. ¿Cómo es posible que estando los cuarteles militares ese día, en la madrugada, al Julio César Mondragón López, que le hayan desfigurado el rostro y que fueron los militares? Pues hay antecedentes y la misma gente ahí presente estuvo observando, y el ejército limpiando, llevando pipas de agua, levantando los casquillos, o sea, limpiar todo, para que después viniera Murillo Karam y estuviera diciendo, fabricando esta verdad histórica, que a todos los jóvenes los quemaron en el basurero de Cocula. Pero gracias al científico José Torero, cuando llega ahí, pues que no existió dónde fueron a 3 toneladas de leña. ¿Sí? Yo fui al basurero de Cocula y bueno, no hay, como él comenta, publicó un video donde los cuerpos se los fueron arrojando y todos llegaron amontonados. Y como es una burla que nos hizo. Pero gracias a los expertos que llegan en sus manos a extraer un documento clasificado, que un mes antes, ya estaban armando como esa desaparición. Muestran un video donde participó la gendarmería y anda un dron, se muestra un dron, no un droncito, un dron gigantesco, manejado precisamente desde el cuartel militar número 1. ¿Sí? Y le hemos dicho al gobierno mexicano que investigue ese dron o ese mando que estuvo manejando allá. ¿Sí? Porque hay mando, hay un ¿cómo le llaman acá? Un C4, no sé, como allá en Guerrero, existía un C4, una cadena de mando que estuvo monitoreando dónde iban los jóvenes, cómo salieron de la normal. O sea, todo monitoreado. ¿Sí? Resulta que la persona responsable que estuvo manejando ahí, Lambertina, no ha sido ni investigada ni detenida, que todas las cámaras no servían. ¿Cómo es posible que no servían? Y pues hay pues evidencia, ¿no? Le hemos dicho al gobierno mexicano, queremos toda la información que se pueda obtener y la detención de esta señora. ¿Sí? Yo digo que para llegar a la verdad hay que agarrar a los nuevos responsables, no a los pollitos, sino a la mera gallina de los huevos de oro. ¿Sí? A Tomás Herondelucio que diga la verdad, qué pasó con ellos. Pero sí, todos aquellos encarcelados, que digan de dónde están, qué pasó con ellos. Si dicen ya no están, ya no viven, ya no existen, o los mataron, por lo menos que digan, para llevar una flor pues a mi hijo o a sus compañeros,
Pero yo no puedo aceptar tan fácilmente que me diga, a tu hijo lo encontramos en la carnicería, un fragmentito de 2 gramos, o sea, no. Y hablan de 5 costales con el transcurso del tiempo, que fue rodando y que del costal brincó el fragmento a 20 metros. O sea, todo, me da coraje la impotencia de no hacer nada, pues, de este gobierno, que siga lo mismo como el otro anterior, que siga a capa y espada protegiendo a los militares, pues. ¿Hay responsables? Claro que hay responsables. Ángel Aguirre Rivero, que pudo hacer muchas cosas, del simple hecho de haber agarrado, hacer una llamada a los cuarteles y que protegiera a los jóvenes. José Luis Abarca está encerrado, pero no por desaparición, está desaparecido por lavado de dinero, por el trasiego de drogas de Iguala a Chicago. O sea, pero ¿por qué desaparecieron los normalistas? Por haber tenido el error de haber tomado un camino equivocado. Precisamente se estaban organizando para la movilización a los 40 compañeros, precisamente esta marcha del 2 de octubre, y ese camión iba lleno de cocaína, de armas alemanas y 10 mil millones de dólares. Todo ese cargamento, toda esa cocaína, de la central hasta Chicago. Si yo nada más vengo de Guerrero y paso a las centrales, o sea, para pasar algunos filtros, pues me esculcan. ¿Y cómo esa droga llega hasta Chicago? Queremos la investigación, quién la recibía de allá. Pero como es una corrupción, es una mafia, y hay gente coludida de altos mandos, hay jueces coludidos, hay intereses de por medio. ¿Cómo es posible que han caído en esta desaparición nuestros hijos y que hay responsables que están en las cárceles y que los jueces lo estén sacando? Los jueces, precisamente, si hay un fiscal, el nuevo fiscal, si lleva un documento, una detención de cierta persona, ¿sabe qué, juez? Sellen este documento porque voy a detener un plano de tal. ¿Sí? Hay un juez de allá de Tamaulipas que los está liberando. O sea, y se le dijo al presidente, ¿cómo es posible que usted tiene más poder que aquellos cabrones? El juez de Tamaulipas, ¿no es posible? ¿Sí? Entonces, el simple hecho de dar la orden, y usted como presidente sabía de llegar al poder, qué paquete se traía hasta atrás al sentarse en una silla presidencial. No nada más la demanda de la desaparición de nuestros hijos, hay muchas demandas que mucha sociedad le está exigiendo por una mejor vida. Y pues yo los quiero invitar, jóvenes, en verdad, somos poquitos, es verdad, pero me siento muy contento con ustedes, con mis compañeros, que me hayan invitado de seguir esta causa, de seguir esta lucha, porque esta lucha no es del hijo, esta lucha no es mía nada más, esta lucha no es de los padres, esta lucha es de todos los mexicanos, porque sabemos que atrás de nosotros ustedes van a ser padres, van a ser madres. La pregunta es, ¿qué futuro les vamos a dejar a mis nietos, a mis hijos? O sea, vamos a dejar un México podrido, y yo creo que si me pusieron acá es por algo, porque no me voy a derrotar tan fácilmente, no me voy a vender tan fácilmente, aunque el gobierno
nos haya ofrecido dinero, no hemos aceptado. Ahí están nuestras artesanías que vienen de Guerrero, y gracias a ustedes que han puesto su granito de arena. Yo les agradezco de todo corazón que nos sigan apoyando en caminar cada 26 de este mes. Hoy tenemos una marcha, pues ahí está la invitación y muchas gracias. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Hasta la victoria, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Tenemos aquí la manta que bordamos, mostrarla. Bueno, le voy a pasar el micrófono a Paulina. Es cada rostro pues es bordado cada día es distinto. No es que estuviéramos pues, bordar, ¿no? No se trata de. Algunas lo sabíamos, otras no. ¿Te lo paso? ¿No? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues de antemano una disculpa, pero esta manta se acaba de estrenar ahorita cerraron la avenida y tuve que correr un poco. Les ofrezco una disculpa por este inconveniente, pero me gustaría platicarles acerca del proceso de esta manta. Bueno, pues aquí ustedes ven algunos de los rostros. Esta es como una primera etapa y me parece que para una primera etapa está bastante avanzada, bastante bien. Teníamos pensado, o bueno, Juana me había dado la idea de que hiciéramos una manta en sí misma con los bordados, que los cosiéramos. Pero pasó algo que siempre nos sucede con los bordados, que es que pues algunas veces se repiten, otras veces nos faltan, aunque ya están asignados, y siempre es una constante de esta actividad, no sé por qué. Creo que tiene que ver un poco, o bueno, yo he llegado a la conclusión de que más allá de nosotros elegir a quién vamos a abordar, creo que ellos nos eligen a nosotros, porque tienen algo ahí que decirnos, o que contarnos, o que recordarnos, y decirnos aquí estoy, ¿no? Al final quedó así la estructura, porque algunos normalistas, como les decía, están bordados por varias personas, y respetando ese trabajo fue que la disposición de la manta fue así. Si ustedes se acercan, tenemos casos como Emiliano, como otros más, y todos los bordados, todos están aquí, todos los que nos han sido entregados y que nos van a seguir entregando están aquí presentes, y que esa manta pues va a comenzar un recorrido pues itinerante, y que va a hacerse presente, ¿no? Hacerse presente en las calles, en las escuelas, en donde haya que tener presente pues esta idea de la memoria para la no repetición. Es necesario que no olvidemos, que sigamos apoyando a las mamás, los papás, a todos, también a las mamás y familiares de desaparecidos de todo el país, donde tenemos pues más de 100,000, o sea, esas son las cifras oficiales, que pues siguen buscando a sus seres queridos, y que no hay otra forma de decirlo, de definirlo, que lo hacen por amor. O sea, todo esto es guiado por el simple hecho de que son personas que tienen una historia, que tienen un lugar y que tienen una familia para la cual son importantes y para la cual les hace falta. Entonces, como un acto de
pues no sé si llamarle como de justicia social, mínimamente tenemos que traerlo siempre a la memoria todo el tiempo y seguir exigiendo justicia y castigo a los culpables, porque justamente ayer veía en internet, ahorita lo que contaba don Clemente, cuántas veces les prometieron, ¿no?, en el gobierno pasado, cuántas cosas les mintieron, les hicieron pasar una historia terrible. Que hace 8 años eran estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, deberían estar en las aulas como docentes, realizando su tarea de aprender y enseñar a grupos de niños. Hoy deberían compartir cada uno de sus logros con sus familias, pero sus historias quedaron truenas. Hoy no están. El 26 de septiembre de 2014 fueron brutalmente desaparecidos. A partir de entonces, sus familiares mantienen una lucha permanente porque aparezcan en medio de la rabia, el dolor y la angustia. Muchos en distintos lugares compartimos con ellos y exigimos justicia. La convocatoria que nos ha hecho la maestra Cora a estudiantes y profesores de la facultad es un encuentro en el que bordamos para honrarlos, para que nuestra memoria los tenga presentes. Cada uno, una, tocamos sus rostros, los sentimos, los trajimos aquí. Es también nuestro reclamo de justicia. Como decía el maestro Onésimo, las normales han sido lugares de lucha, han sido lugares que han formado a muchos maestros para las zonas rurales, han sido espacios de permanente resistencia por el permanente intento de desaparición. Los 43 no están, los 43 deben aparecer en una verdad que nos permita conocer qué pasó. ¿De quién eran esos camiones? ¿Quién transportaba esa droga? ¿Por qué no aparece un dueño? ¿Por qué no aparece un gobernador? ¿Por qué no están? Se nombran algunos culpables, pero solo se nombran. La justicia tiene deudas que no atiende, que no logra resolver. Rafael Cauduro expone justo su mural 7 crímenes mayores en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una muestra de la deuda que tiene la justicia en este país. Él mismo dice: en la historia de la justicia hay varios tipos de historias. Una más constante y permanente, la de las limitaciones, fallas y problemas no resueltos. Seguiremos buscando y exigiendo justicia, es decir, la justicia seguirá teniendo historia, mientras que en un caso en el que por tardanza o papeleo se niegue justicia a alguien, mientras se torture para una confesión, mientras se den homicidios no resueltos, violaciones y secuestros impunes, mientras se emerge un juego de azar donde cae quien carece de defensa, mientras el derecho no frene la represión y la violencia. Esta historia de fondo, dice Cauduro, es la importante. Revela lo que queremos evitar con la justicia, su razón de ser, esperanza que anima y es la historia que presento en estos lugares. Mientras no haya justicia sobre nuestros estudiantes de Ayotzinapa, mientras no haya justicia sobre los muchos desaparecidos, seguirá nuestro reclamo. Abrazo solidario, simplemente, a todos los familiares. Bueno, estamos a poquito de terminar. Solo quisiera pedirle a
Selene, a Ale, ellas se dedicaron, además de que bordamos los rostros y que nos hacía esta invitación Pau a pensar qué pasó en cada uno de nosotros que bordamos pues en su propio espacio. ¿Qué pasa además cuando lo miramos todo junto, ¿no? ¿Qué pasa cuando miramos que ese trabajo lo hicimos en colectivo, que nos bordamos como grupo? Ahora no están todas las personas bordadoras el día de hoy, sin embargo esa red que construimos, donde no nos conocíamos antes, llegaron de distintos colegios, estudiantes, maestras, de distintos lugares que no nos conocíamos antes. En realidad ese grupo está ahí y bueno, ahora tenemos la posibilidad de grabar y este mensaje, estas palabras que hoy estamos acá compartiendo, pues en realidad van a poder seguir caminando, así como la manta, porque la idea es que esta manta pueda estar saliendo mes con mes a distintos espacios y seguir trazando un camino de bordarnos. Entonces yo les quisiera pedir a Selene y a Samantha, digo a Ale, que bueno, ellas se dieron a la tarea también de recabar algunos textos que escribimos pues pensando en este ejercicio. Entonces, que pudieras tú leer algunas, nada más, algunas poquitas. Bueno, hola. Primero que nada, pues quisiera hacer un llamado constante a la reflexión. La manta ha significado un montón para nosotras y nosotros, los estudiantes, porque significa nombrar, significa no solo bordar rostros, sino bordar la memoria, bordar la conciencia y luchar. También es una conciencia de lucha y de apoyo y de solidaridad. De este lado tenemos un tendedero con algunas de las reflexiones que surgieron a partir de bordar. Como bien mencionaba, no solo bordamos y se quedó en una actividad meramente así. Ahora somos personas, y hablo por mí misma, soy una persona diferente, tengo mayor conciencia sobre lo que pasó y estoy sumamente preocupada, ¿no? También pensar en la desaparición es algo muy doloroso y muy crítico que nos compete a todos, porque como estudiantes podemos ser también nosotros esos desaparecidos, y pensar en esa situación es sumamente doloroso y muy preocupante, muy fuerte, que esté tan normalizado y que, como menciona, se sepa quiénes son los culpables, se sepa quiénes están y quiénes no están, y siga así, sin hacer una represalia, ¿no? Tenemos que exigir justicia. Y bueno, voy a leer un texto de mi compañera Alejandra. Dice así: soy Alejandra Godínez, estudiante de pedagogía, y tuve la oportunidad de participar en este taller donde recordamos los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, quienes el 26 de septiembre de 2014 no solo fueron perseguidos y atacados por policías y elementos del ejército, sino fue el inicio de una gran desaparición, la desaparición de los 43. Bordar a Cristian Tomás, no solo ha significado recordarlos, sino también nombrarlos. Significa tejer su ausencia, el dolor de las familias y la frustración de todos sus compañeros por la impunidad. Tejer sobre una herida abierta, bordar su rostro, su nombre, su historia, significó materializar su recuerdo, su memoria, su existencia. Han pasado 8 años, 8 años en los que nos preguntamos, yo, tu familia y todos nosotros: ¿dónde estás, Cristian? ¿Dónde están los 43 que nos faltan? Seguimos luchando, seguimos recordando, seguimos buscando. El texto de Alejandra Godínez. Voy a leerles otro. Este es de la compañera María del Carmen Saldaña Rocha. Dice: la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sido, como todas las escuelas normales del país, blanco de persecución a las que hay que desaparecer. Se atenta contra la única posibilidad en donde se pueden formar como docentes jóvenes que viven en comunidades rurales y que después de regresar a alguna de estas para enseñar y aprender con niños que con ellos ven a la escuela normal un hilo de luz esperanzador.
Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa han sido defensores sociales y participan en diversos movimientos. Así, históricamente, han asistido a las marchas en las que se reclama justicia por la masacre del 68. Hace 8 años, ese era uno de los motivos y no fue la primera vez que los grupos policíacos y militares y paramilitares intentan evitar que participen en un acto político en el que reivindicarán las demandas por contar con mejores condiciones de vida en la escuela, en el que demandarían justicia por todas las afrentas recibidas desde el Estado. Esa noche del 26 salieron de la Normal hacia Iguala en la búsqueda de los autobuses que como siempre tomarían para la movilización, pero la persecución fue distinta. No quedó en el acecho, en la muestra de poderío policíaco y militar. La noche del 26 fue una noche de dolor, de desesperanza, de impotencia. Fue una grenta para todas y todos. Sentir el rostro de un joven que llegó a la Normal de Ayotzinapa con la esperanza de cambiar su historia y saber que no está, que le cortaron sus sueños, sus esperanzas, que a su familia le quitaron un hijo, un hermano, un sobrino. Bordaron una historia que fue rota, que me hace sentir enojada, con coraje, con dolor, con impotencia y con la certeza de que fue un crimen de Estado. Reclamo justicia, reclamo que sea encontrado, que se castigue a los culpables. Hoy tenemos más preguntas que respuestas. No puedo olvidar que en 2 autobuses se encontraba un cargamento de droga. ¿Ese fue el motivo? ¿Recuperar su cargamento? El narcoestado movilizó todo su poderío para atacar a los hijos de todos, a los hermanos de todos, a los amigos de todos. ¿En dónde están? ¿Y cuál es la responsabilidad de Enrique Peña Nieto y sus funcionarios? ¿Cuál es la responsabilidad del gobernador y todo su aparato burocrático y de los cuerpos policíacos y militares? ¿De quién son los autobuses? ¿Por qué no se implica a los dueños? Hoy, 8 años después, los padres viven con el gran dolor y no se vislumbra la justicia. ¿En dónde están los 43? Nos duele no tenerlos, los necesitamos. Y voy con uno más. Esta es de la compañera Stephanie Tenorio. Tengo 21 años y voy en 7º semestre de la carrera de Pedagogía. Hace 8 años sucedió un acontecimiento que sin duda alguna es lamentable. Sin embargo, no es hasta que realicé el bordado que realmente me cuestioné lo que sucedió con los 43 de Ayotzinapa. Me puse a pensar cómo de un momento a otro, tu familiar, tu amigo, tu hermano o pareja puede borrarse de la tierra y nadie diga nada y tampoco sepa nada. Pensar en cómo estudiantes que realmente estaban haciendo el deber que les tocaba, prepararse para transformar la educación en México, de un momento para otro ya no eran nada. Si bien tuve sentimientos de paz y tranquilidad al pedir justicia de una manera tan artística como lo es el bordado, también impotencia, debido a que es un caso al que las autoridades no le toman importancia, en donde no se hacía nada por encontrarlos y dar con los culpables. Se presentó el sentimiento de tristeza por las vidas arrebatadas. Somos jóvenes que hoy en día buscamos ser escuchados, escuchadas, respetadas y valoradas. Como las personas que somos, alzamos nuestras voces por aquellos y aquellas que no pueden hacerlo y pedimos justicia junto a las familias que lamentablemente perdieron a sus hijos. En mi caso abordé a Everardo, quien investigando descubrí que fue un chico de campo, que amaba a los animales, también le encantaba el fútbol y la música. Cuando leí todo eso y más sobre su biografía, me puse a pensar cómo una persona tan tranquila y pasiva le pudieron arrebatar la vida por tener sus ideales y creencias. Si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esas son algunas de las cosas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todas y todos su presencia, agradecemos a la profesora Cora el haber convocado a su grupo a repensar esos momentos, a no perder la memoria, a motivar esta jornada por la memoria y la justicia a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Llevamos a Ayotzinapa y cada desaparecido como una herida abierta. Hoy se cumplen también 11 años del asesinato de Carlos Sinué. También recordamos a María Vanessa, recordamos a Lesbi, recordamos a Israel, recordamos a estudiantes desaparecidos. Nos solidarizamos también con las normales rurales
quienes también siguen en esta persecución. Y bueno, agradecemos a quienes hoy nos compartieron su palabra, a don Clemente, a Gandhi, a Pau por ser la bordadora maestra y acompañando también para juntas y juntos en cada puntada empezar a imaginar cada parte del territorio, los cuerpos que fuimos trazando, y bueno, eso sigue también desde una lectura muy aguda que también siempre nos comparten en sus textos y con su palabra en este espacio. Bueno, hay una coordinación también de estudios latinoamericanos, extensión académica, Flavia, y a todas y todos quienes hicieron posible que esta jornada se mantenga y que sigamos pensándonos como comunidad de humanidades, sosteniendo la vida como es nuestro objetivo principal. Entonces, muchas gracias, que tengan buena tarde.